Hola, muy buenas. Bienvenidos al Centro Familiar Cristiano de Tafalla. Hoy hemos hecho un estudio un poco diferente y realmente lo que se trata es, primero hay un vídeo que te quiero animar a ver antes de seguir con este vídeo, porque después vamos a hablar de un par de cosas, pero primero, sin haber visto el vídeo no tiene lógica. Entonces he puesto ahí abajo en el comentario ya un link para ver un vídeo que se llama El Circo de la Mariposa. Entonces, si no lo has visto aún, entonces te animo a parar este vídeo y ver ese vídeo primero y después volver a ver este, que es un vídeo corto. Y el vídeo del Circo de la Mariposa dura como 20 minutos o 15 por ahí. Entonces, te animo a empezar con el otro y después volver aquí. Y si ya has visto el vídeo, entonces ya vamos a seguir con el tema. Porque lo que hemos visto en ese vídeo son varias personas cambiadas. Personas que no tenían esperanza. Vimos un borracho peleando en el bar siempre, ya sin saber lo que hacía. Vimos a una prostituta embarazada y todo el mundo ahí burlando de ella, diciendo que ya no valía. Vimos a un anciano abandonado, intentando ya recibir como regalos de gente por tocar en la calle. Y entonces en cada caso vimos personas que ya no tenían esperanza, que habían perdido su sentido de propósito, de vida. Y también vimos a este que se llamaba Will, que ahí en el primer espectáculo, el hombre decía que era una perversión de la naturaleza, que era un hombre si se podía llamarle así. Entonces ya hablaba como que era una cosa extraña, que no tenía propósito en esta vida. Pero la pregunta que hablamos en el local el otro día es que, entonces, ¿cuál fue el cambio del borracho, de la prostituta, del anciano abandonado y finalmente a este hombre sin brazos y sin piernas? Es que cada uno tuvo un encuentro con este que tenía el circo. Y incluso cuando él veía al que no tenía brazos y piernas, la primera cosa que decía era muy importante, decía, tú eres maravilloso. Y no lo decía bromeando de él, burlando de él. Él lo decía en serio. Pero claro, él que no tenía los brazos y piernas, entonces lo que hace es escupe a la cara de este hombre. Y entonces él se disculpa, dice que fue culpa suya y se va. Pero él, el dueño del circo, es él que ofrece la posibilidad de cambiar la vida. Ofrece una vida diferente. Ofrece esa vista de que aún así, aunque llegamos a un punto que no vemos el propósito de nosotros mismos, que no veo que puedo aportar algo, aún así llevo algo. Y como hemos visto en Efesios 2, Dios nos está haciendo en nosotros una obra maestra. Dios de la creación, Él que creó todo lo que vemos en un instante, sigue obrando en nosotros para hacer su obra. Y sigue diciendo, tú eres maravilloso, maravillosa. Entonces en el vídeo vimos que el cambio fue cuando esas personas reconocían lo que ofreció y quién ofreció.
ese regalo, ese propósito, esa vida de gozo. Entonces, ese hombre del circo era como Jesús, que Él nos ofrece propósito a pesar de lo que hayamos perdido, a pesar de lo que no podemos hacer o a pesar de lo que hemos hecho. Jesús sigue diciendo, mira, tú eres maravilloso o maravillosa. Y claro, su mensaje lo entendemos o la manera de que debemos entenderlo no nos hace ya salir de la puerta diciendo, es que yo soy maravilloso, mírame. No, pero es viviendo lo que Él dice de nosotros, no de lo que nosotros ganamos o merecemos. No es presumiendo de lo que yo puedo poner, pero es reconociendo lo que Jesús hizo por mí y por ti. Entonces ya en el vídeo vemos que ya había un cambio de valor y donde basa el valor. Ya no era en la bebida y lo que podía, las peleas que podía ganar, ni lo que decían los hombres de la prostituta, o lo que podía ganar el anciano ahí abandonado. Entonces ya era que ellos veían que tenía un valor intrínseco que Dios le había puesto en su vida, como en nuestro caso. No lo ganamos nosotros. Entonces había un cambio y ellos empiezan a vivir ese cambio. Eso es importante, porque no se trata de mí y cómo me siento yo. Es recibirlo como realidad y vivirlo. Vivir la realidad que en los ojos de Dios tú vales mucho y Él está formándote. No eres perfecto o perfecta, Él sigue formándote. Y dice que tú eres mío. Y me dice a mí, Dan, tú eres mío. No te pido ser perfecto, te pido caminar en mis verdades y prestar la atención a lo que yo te digo, no en las otras voces, como el que no tenía brazos y piernas, que él seguía creyendo que era una perversión de la naturaleza, que era malvado desde el nacimiento. Pero claro, él experimenta otro mensaje. Y también vemos el impacto que tiene cuando una persona empieza a vivir su realidad en Dios. Por ejemplo, él que no tenía brazos y piernas, cuando empieza a vivir una vida de propósito, viene ese niño pequeño que caminaba con muleta a abrazarle, porque él veía esperanza, veía una persona que podía entenderle, veía una persona que a pesar de sus limitaciones, vivía. Eso es importante para nosotros. Si tú eres un creyente, si tú eres un seguidor de Dios, es importante reconocer que una vida con limitaciones humanas con Dios es muchísimo mejor que una vida sin reconocer limitaciones, pero sin Dios. Entonces, una vida con Dios, Jesús mismo decía que Él vino para dar vida y vida abundante. Eso no quiere decir una vida perfecta sin problemas. Claro, ese hombre, que no tiene brazos y piernas, es un creyente. Y claro, al decidir seguir a Dios, no le salió ya los brazos y las piernas como un milagro. Él sigue con las limitaciones humanas.
pero vive una vida impresionante que impacta a la gente. Porque a pesar de sus limitaciones humanas, él vuela con Dios. Y eso es algo que podemos hacer nosotros también. A veces somos cargados, pero Dios dice, mira, espera en mí y volarás como águilas. Entonces, hoy quería compartir simplemente 2 pasajes, pensando en esa película que hemos visto. 2 cosas que debemos hacer. Primero, el primer pasaje viene de 2 de Corintios, el capítulo 10. Voy a empezar en el versículo 3, porque es el comienzo de la frase, y para ya coger el contexto donde viene este trozo. Dice, pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces, bueno, hay muchas cosas para sacar de ahí, pero hoy simplemente quiero enfocarnos en lo que dice en la segunda mitad del versículo 5, de la importancia de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces nosotros, al oír un comentario de una persona, una crítica de una persona, solo una frase, unas pocas palabras, nosotros ya creamos una película entera. Pero Dios dice, mira el amor que te he mostrado. Mira lo que nosotros hemos hecho en la cruz. Mira la verdad. Y lleva esos pensamientos que están haciendo esa película de que como tan malo eres, lleva esos pensamientos cautivos a obedecer a Cristo. Lleva esos pensamientos malos de mentira a los pies de Cristo. Y Él tratará con ellos. Pero hay que decidir. Eso es llevar cautivos, es decidir. ¿Vamos a seguir pensando en qué malo soy? ¿O voy a decir, mira, eso es lo que el mundo dice, o lo que esa persona dice, o lo que yo digo, pero no es lo que Dios dice? Entonces yo voy a quitar mis ojos de esto y ponerlos ahí. Entonces es decidir. Y el otro pasaje es también de Pablo en Filipenses. Pablo nos dice, entonces, ¿cuáles son esas cosas que debemos pensar sobre ellas? En Filipenses 4, el versículo 8, como resumen a esta carta a Filipenses, que es una carta que habla mucho de cómo vivir la vida cristiana. Dice en el versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, ahí no entra en el concepto de las mentiras, de esas voces, o a veces nuestras propias voces. Nosotros hemos visto, vez tras vez, estas semanas lo hemos hablado tantas veces sobre lo que Dios dice de ti y de mí. Entonces, cuando yo estoy pensando que no valgo, que mi pasado me ha arruinado, que ya no hay futuro, que siempre soy un fracaso, cuando tengo esos pensamientos, tengo que reconocer que no están en esa lista.
no es verdad, no es puro, no es amable, no es digno de alabanza, no hay virtud alguna en eso, no entra en esa lista. Entonces tengo que llevar ese pensamiento cautivo, arrestado a los pies de Jesús, con cadenas, y Jesús obrará con esos pensamientos, pero no dejarlos quedar aquí. Porque tengo que decidir si quiero ser como ese hombre, Will, que había escuchado tantas veces que era maldito desde el nacimiento, que era una perversión, que incluso Dios le había dado la espalda a él. Entonces, él lo había oído tantas veces que lo creía. Pero tienes que escuchar a lo que Dios dice, vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez, tras vez, para que eso se quede aquí y sea la vacuna contra el ataque del mundo. Eso es la vacuna que necesitamos. Vacunarnos con lo que pone aquí. Entonces hoy simplemente quiero animarte a reflexionar sobre el vídeo y reconocer que Dios nos ha dado la invitación a seguir y ser parte de su circo. Entonces, ¿qué es diferente que los demás? Porque es un circo de propósito. Es un circo de arte y de obras maestras. Tú vales mucho para Dios. No porque Dios piensa que tú eres perfecto o perfecta. Dios te conoce mejor que tú conoces a ti mismo o a ti misma. Y te ama. Y te quiere llamar hijo o hija a pesar de tus fallos. Lo digo de conocimiento, pero también de experiencia propia. Dios te quiere usar. Y quiere que reconozcas tu valor que viene de Él y de lo que Jesús hizo en la cruz por ti. No lo olvides. A pesar de esas voces que están gritando, incluso dentro de ti, no olvides que el que te creyó, cree en ti también. Ve el valor en ti. Como siempre, si tú tienes un comentario, si tienes una duda, si tienes una pelea dentro de ti, si necesitas oración, o si quieres tener un momento de conversación para hablar de este tema, por favor, contacta con nosotros. Envíanos un mensaje y quedamos en un tiempo para hablar, si eso es lo que quieres. Porque es importante que tú ves el valor que tu vida tiene. No eres un accidente. Y Dios no solo te dice que te ama, ha mostrado ese amor. No lo olvides. Bendiciones y nos veremos muy pronto. La historia le rescató la muerte derrotó, cántelo, Cristo vive hoy.